bienvenidos a otro encuentro con el español y la literatura. Feliz de volvernos a encontrar, a pesar de que estamos viviendo una situación bastante compleja, pero desde acá continuamos dándole seguimiento al proceso docente educativo. Recuerden que su escuela en estos momentos es su casa y por tanto vamos a ver este vaso medio vacío, sino medio lleno. Vamos a ver la parte positiva de esta situación tan compleja que estamos viviendo. Vamos a dedicar el tiempo a estudiar, a cultivarnos el alma, como siempre les digo en cada una de las clases. Bueno, hoy vamos a hacer un viaje fantástico. ¿Por qué? Porque vamos a recorrer cada una de las etapas de la historia para ver cómo cada una de ellas respondió a una tendencia, a un movimiento literario que se universalizó por recoger elementos comunes, sentimientos, valores a todos los hombres del universo, porque recuerden que la materia rectora de nuestra enseñanza es la literatura. Muchos han sido los estudiantes que nos solicitan a cada rato, por las vías que conocemos, un resumen de las obras literarias. Realmente el resumen lo confeccionan ustedes por su libro de texto y por las notas de clase, que yo sé que los profesores se los han dado con mucho amor y ustedes tienen todas sus notas de clase precisas para poder redactar su texto y tener este resumen tan deseado. Por tanto, yo en la clase de hoy les voy a dar algunos elementos para que usted pueda estudiar todo este tiempo. Pero antes yo quisiera comenzar este viaje, como ya les dije, con esta expresión de José Martí que nos va a servir de motor impulsor, de timonel en este recorrido. Dice nuestro héroe nacional: el que quiera estudiar literatura, empiece el estudio desde las raíces y verá bajar de lo alto los arroyos y a los poetas y prosistas salirse al camino a beber de su agua, cada cual con su copa. Esta expresión nos hace pensar precisamente en este recorrido que estamos haciendo, porque como ya les expliqué al inicio, cada una de las épocas por las que ha transitado la humanidad ha respondido a un movimiento literario. Han surgido o existido autores de gran renombre como Homero, Sor Juana Inés de la Cruz, Miguel de Cervantes, y cada uno de ellos pone un sello distintivo a cada una de sus obras. ¿Qué vamos a hacer con esta expresión además? Fíjense, ya yo voy a poner la tarea. Esta expresión va a ser la tarea, pero usted va a argumentar la afirmación anterior mediante un párrafo, partiendo de qué, del contenido de una de las obras literarias que usted estudió, la que usted quiere escoger, pero tiene que, por supuesto, dar razones para convencer de por qué la obra que usted seleccionó responde a un movimiento determinado, a una tendencia determinada, cómo difieren el lenguaje de otras obras para poder ajustarse al tema. Yo sé que ustedes le temen mucho a la hoja en blanco. Ustedes tienen una prueba de español, hacen la comprensión, hacen el léxico y la ortografía, la gramática, y cuando llega la redacción, ahí se quedaron. No le pueden temer a la hoja en blanco porque usted tiene el conocimiento, tiene las herramientas, lo que tiene que organizar las ideas, ser coherente y claro para lograr una redacción con calidad, porque tampoco pretendemos, como decía Raúl Ferrer, hacer de ustedes escritores ni poetas, pero que sepan expresarse en distintos contextos de la forma más elegante posible. Por tanto, ya les presento el asunto de nuestra clase de hoy. Generalización de los contenidos literarios, gramaticales y ortográficos del grado. En este estudio les debo decir que está escondido el dios Cronos. Por tanto, él no quiere que yo pierda ni un minuto de mi clase. Por eso lo más importante, como vamos a recorrer, vamos a recordar, y recordar es volver a aprender, no que usted tome nota, sino que recuerde todos los contenidos que ha estudiado, que tenga a mano su libro de texto, su libreta de notas de clase. No obstante a eso, posteriormente vamos en el portal Cubeduca a publicar un compendio de contenidos literarios de 10º, 11º grado para que usted también tenga otras herramientas para confeccionar este resumen tan deseado. Entonces, comenzamos por la literatura primitiva. El hombre primitivo, independientemente de que no sabía que estaba haciendo arte, creó las canciones de trabajo. Y en ellas usted debe tener en cuenta la diversidad temática. Abordan temas como la caza, la pesca, la agricultura, porque realmente era un modo de entretenimiento para ellos y se convirtieron en las primeras manifestaciones artísticas.
Además, los elementos del lenguaje literario. No se concibe que usted hable de una obra literaria si no hace referencia al lenguaje, porque eso es la diferencia de la historia. Recuerden que la literatura es un reflejo artístico de la historia, por tanto hay que referirse al lenguaje, el ritmo, la musicalidad, el estribillo, el solista y el coro. Son solamente esos elementos. Con esos elementos usted puede hablar de cualquiera de las canciones de trabajo que usted estudió y que aparecen en su libro de texto. Veamos entonces que nuestro continente también, los hombres primitivos de Hispanoamérica, crearon una obra de imperecederos valores. La Biblia para ellos, que es el Popol Vuh. En el Popol Vuh usted debe tener en cuenta la estructura y el argumento, la interpretación mítica sobre la creación del mundo y de los hombres, y la sencillez expresiva y el propósito ejemplarizante que tiene esta narración. Grecia fue la cuna de las artes y todo lo que surgió en Grecia fue denominado como clásico. ¿Por qué? Porque sirvió de modelo a la literatura posterior. Y uno de sus grandes creadores, escritores, Aeda, Rapsoda, hijo de rehén, como significa su nombre, fue Homero, que nos legó una obra imperecedera, la Ilíada. ¿La recuerdan? Bueno, de la Ilíada, ¿qué usted debe tener en cuenta? En primer lugar, el reflejo de la sociedad griega y su aristocracia guerrera. ¿Qué características tenían aquellos guerreros? ¿Cómo era su fuerza? ¿Cómo Hefestos logró en la armadura de Aquiles reflejar toda aquella sociedad, todas las costumbres que tenían? Incluso la celebración de los Juegos Olímpicos tiene su base en sucesos de la Ilíada, cuando cremaron el cuerpo de Héctor en Troya. También la concepción del héroe homérico y el papel de los dioses, es importantísimo. A veces nosotros leemos la Ilíada y decimos, ay, pero es que me gusta más Aquiles porque es el héroe por excelencia, porque es un excelente guerrero, pero sin embargo para nosotros como lectores, el que tiene verdaderamente las características de ese héroe, esa imagen de héroe que nosotros tenemos, es Héctor. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque es el héroe que lo arriesga todo por su patria, por su país. Pero sin embargo, Aquiles es el paradigma de Homero, es su idiosincrasia, en quien los griegos ven todo ese deseo de triunfo, de honor, de gloria, por las características que tiene este héroe. El concepto de la amistad, que es muy importante entre Aquiles y Patroclo, que ustedes saben que la segunda carrera de Aquiles comienza con el asesinato de Patroclo por parte de los troyanos. El amor paternal y conyugal, qué escena tan bella la de Héctor y Andrómaca, qué escena tan bella la de Príamo cuando le suplica a Aquiles que le devuelva el cuerpo de su hijo. Todos esos elementos usted los debe tener en cuenta, y los recursos expresivos, la hipérbole, la reiteración, el símil homérico que tiene características peculiares, los epítetos que proliferan en esta obra de imperecederos valores. La humanidad sigue avanzando, nosotros seguimos en este viaje y llegamos al medioevo. Muchos consideran que el medioevo fue una etapa de retroceso cultural, pero se dieron importantes cambios porque como la iglesia ocultó toda la bibliografía, todo el arte que había surgido en esta época en los monasterios, el arte se paraliza, dicho de cierta forma, pero también tenemos importantes obras como los Cantares de Gesta. Y ya finalizando el medioevo, la cuentística de Boccaccio, la lírica de Francesco de Petrarca, y son obras también de un modelo imperecedero. Entonces, del Mio Cid, ¿qué usted debe tener en cuenta? Del Cantar de Mio Cid o Poema de Mio Cid. La base histórica, la reconquista española, importantísimo, y la significación para el desarrollo del idioma español, porque a pesar de estar escrito en un castellano muy primitivo, también es considerado una gran obra literaria, anunciadora de este momento, que refleja perfectamente todas las características, el sentido de vasallaje, el papel de la iglesia que existía en la época. Y Rodrigo Díaz de Vivar, sus hazañas y grandeza moral. Hay muchos personajes en el poema, pero fundamentalmente Rodrigo Díaz de Vivar.
por sus cualidades morales, por ese sentido de vasallaje, de fidelidad al rey, de desinterés, de que no era ambicioso para nada con sus botines de guerra, y la sencillez que tiene el lenguaje literario empleado en esta obra, porque también hay recursos expresivos independientemente de que está escrito en un castellano muy primitivo. Entonces, estamos hablando acá de la literatura en España, porque el Cantar de Mío Cid es un poema español, es un cantar de gestas, es un poema épico, porque no expresa sentimientos, pero sí exalta las hazañas de los héroes. Y la Ilíada, que lo dejé atrás, es una epopeya, porque también enaltece de cierta forma, tiene muchos puntos de contacto con el cantar de gestas, exalta las hazañas de aquellos hombres. Y llegamos a Italia. Y en Italia ya el medioevo cambia sustancialmente algunas de sus características, porque Boccaccio en el Decamerón prefirió reflejar una moral más sana que anuncia una nueva concepción de la vida. Los héroes de estas obras son pícaros, bribones, muy ocurrentes, muy inteligentes sobre todo. También lo humorístico, lo satírico y lo profano como reflejo de ese mundo medieval que critica Boccaccio en su obra a través del humor y los personajes y sus relaciones. Pensemos, por ejemplo, en el cuento La tortura del palafrenero, cómo esa relación de confianza entre el palafrenero y la reina, cuando montaba su caballo, cómo él fue capaz de inteligentemente entrar en su cuarto y ella no sospechar, y a pesar de ser un palafrenero, fíjense cuánta inteligencia desbordó este personaje. Y por supuesto un papel muy reservado a la mujer. Recuerden el Cornudo de Palgado, a Madonna Beatriz, cómo ella logra engañar a su marido de aquella forma tan suspicaz. Por eso es que a veces dicen que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Y yo creo que es cierto. Bueno, llegamos nuevamente a España, una etapa donde renacen todas las artes clásicas, como ya les expliqué, y tenemos en España un escritor que es considerado el padre de nuestra lengua, porque consolida la sintaxis de nuestro idioma, la enaltece, la lleva a su madurez artística, y una de sus obras más importantes, o la más importante, es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el segundo libro más traducido después de la Biblia. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando estudiemos el Quijote o cuando vayamos a hacer referencia a esta obra, porque ya ustedes la estudiaron? La intención del autor al escribir la obra y su madurez artística. Más que ser una crítica a las novelas de caballería, yo siempre he dicho que el Quijote es una crítica también a la iglesia, al papel de la iglesia que imperaba en el medioevo. Es una crítica también a la injusticia cometida por los reyes, por los gobernadores de la época. Y bueno, la madurez artística, porque el idioma brilla, llega a su máximo esplendor con esta obra, que a veces leemos un párrafo y tenemos que releer y releer para poder entender lo que nos dice. Otro elemento, Don Quijote y Sancho como centros del mundo de ficción creado por Cervantes. Son dos personajes trascendentales en la obra, cómo ocurre el proceso de quijotización en Sancho y cómo se vuelven cómplices de todas aquellas fechorías que cometía el Quijote. Y el heroísmo y la locura de Don Quijote, que es lo que lo hace un personaje intemporal. El Renacimiento también brilló en Inglaterra con el reinado de la reina Isabel I, y aquí tenemos la figura de William Shakespeare, dramaturgo excelente, donde creó una tragedia de risa, pero también más de risa que de llanto. Siempre la comedia y la tragedia no están totalmente aisladas, pero siempre hay una que prevalece, y en Romeo y Julieta prevalece la tragedia, aunque a veces podemos una que otra vez reírnos. Y en esta obra tan importante debemos tener en cuenta la fuerza del amor como reflejo de este humanismo renacentista que también está presente en el Quijote, por todo lo que ellos son capaces de hacer a costa de su amor, el odio entre las familias como muestra de lo irracional y retrógrado, y la riqueza y la variedad del lenguaje literario, porque también, como bien Lorca dice que su teatro es una forma de poesía, yo creo que también el teatro de Shakespeare es una forma de poesía por la belleza expresiva con que se tratan estos dos personajes protagónicos en cada una de las conmovedoras escenas de la obra. También
El barroco fue otro de los movimientos estudiados, una literatura compleja que, donde predominan temas comunes como el amor, la muerte y la fugacidad de los bienes terrenales. Una literatura totalmente opuesta a los cambios que se estaban dando en el momento en que surgió. Y los recursos expresivos como el símil, la metáfora, la antítesis, la paradoja, el retruécano, el hipérbato y la hipérbole que proliferan en cada uno de estos poemas, porque recuerden que el género lírico alcanzó su voz en la literatura barroca. Y finalmente llegamos a Francia, y el clasicismo francés se caracterizó por reflejar los problemas de su tiempo y darle una solución a través de la comedia, como es en el caso de Tartufo, de Molière, el tema de la hipocresía y la idea del oportunismo social. La razón y la sinrazón en el conflicto dramático y los matices del habla en cada personaje, porque bueno, Dorina no se expresa igual que Madame Pernet, porque cada uno responde a una clase social determinada. Y además, la restauración del equilibrio como resultado del triunfo del bien y la verdad. Como el poder real al final da la razón a quien la tiene y todo termina feliz, no como en la tragedia, donde hay muerte, sangre, desastre. Acá todo es felicidad, tal y como ocurre. La gramática es el sostén de nuestro idioma. Por tanto, conocer las estructuras gramaticales en función de la expresión también es de gran importancia. Ustedes en 10º grado, independientemente de que trabajaron muchos contenidos literarios, también otros contenidos gramaticales de gran importancia a modo de retroalimentación, porque ustedes lo dominan desde la secundaria básica. Entonces, veamos los contenidos gramaticales. La oración y su clasificación atendiendo al número de miembros, que usted los conoce perfectamente bien. Esto es a modo de recordación, por la actitud del hablante, por la naturaleza del predicado, la interjección y el vocativo como oraciones unimembres que proliferan en las canciones de trabajo, y el análisis sintáctico de oraciones simples teniendo en cuenta todos los elementos que usted conoce desde que está en secundaria básica. Otros elementos de gramática, otros contenidos, el sintagma nominal, su estructura, núcleo y modificadores y la función que realiza en el texto, que a veces es muy compleja a los alumnos determinarla, el sustantivo y el adjetivo y cómo concuerdan ambos, que no es la misma concordancia que entre la forma verbal y el núcleo del sujeto. El sintagma verbal, que también esto tiene mucha relación con la clasificación de la oración por la naturaleza de su predicado, la estructura, el núcleo y la clasificación. Y también la concordancia entre el verbo y el núcleo del sintagma nominal sujeto, que ya se los había explicado. La ortografía también es importantísima. Tenemos también otros contenidos de gramática como el pronombre, miren qué importante, su clasificación y su función dentro del texto. Tenemos el verbo, la conjugación, que mucho trabajo les cuesta a los alumnos aprenderse los tiempos verbales, las irregularidades más frecuentes, vocálica, consonántica y mixta, independientemente de que existen otras, que usted debe también conocerlas para no confundir la irregularidad, como a veces ocurre con el verbo puedo, por ejemplo, pude, por ejemplo, que es un pretérito llano, no es una irregularidad ni vocálica, ni consonántica, ni mixta. Por tanto, usted debe conocerla para distinguirla de las tres fundamentales que usted domina. Y los cambios ortográficos que no constituyen irregularidad verbal. La ortografía también reviste gran importancia y yo siempre insisto en ello. Y la palabra ortografía significa tener buena escritura. Por tanto, decir tengo buena ortografía es una redundancia, es un pleonasmo, porque realmente es decir lo mismo dos veces. Y eso afecta la calidad del acto comunicativo. La sílaba importante, la división de palabras al final del renglón, el diptongo, el triptongo, el hiato, las inadecuaciones fónico-grafemáticas como el ceseo y el yeísmo que tenemos en nuestro idioma, y los usos de los signos de puntuación y la mayúscula. Los signos de puntuación importantísimos, son como las señales de tránsito en una gran ciudad, ayudan a caminar y evitan el desorden. El signo no es intencional. Es intencional porque, bueno, depende de la intención comunicativa y Martí hace un uso de los signos muy peculiar de él. Pero los signos también tienen sus usos peculiares que usted debe conocerlos fundamentalmente en los ejercicios de dictado. Otros elementos, por ejemplo,
la acentuación de palabras en agudas, llanas, esdrújulas, que usted lo domina a la perfección, las palabras sobre esdrújula, las compuestas y derivadas de doble acentuación, la tilde diacrítica e hiática y los usos de C, S, Z, X en homófonos y parónimos. Les reitero que estoy muy feliz de volverlos a encontrar para poder compartir todos estos conocimientos que sirven de retroalimentación. Les insisto en quedarse en su casa, cuidarse mucho para poder evitar la expansión de esta pandemia terrible que nos está azotando, tal como lo hizo la peste en Italia. Recuerden cuando ustedes estudiaron el Decamerón y las consecuencias funestas que trajo. Pero nosotros lo vamos a lograr con cuidado, con preservación, atentos a todas las medidas que tome nuestro país con el uso del nasobuco, la desinfección de las manos y todas estas cosas que usted conoce. Y a veces los estudiantes piensan, ay, ya hace tiempo que no voy a la escuela, no tengo el mismo ánimo, la clase presencial no es igual que la clase televisiva, pero vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer ese esfuerzo y vamos a ver la parte positiva de todo esto, como les dije, el vaso medio lleno y no medio vacío. Por tanto, los quiero hacer reflexionar con esta referencia, este fragmento del libro Corazón del Mundo de Amici, un libro italiano precioso que nos ayuda mucho a ver la vida desde otra óptica también. Por tanto, dice este fragmento: el estudio es duro, Enrique. Aún no te veo ir a la escuela con aquel ánimo resuelto y aquella cara sonriente que quisiera. Pero escucha, piensa un poco, qué despreciables serían tus días si no fueras a la escuela. Por tanto, ya les digo, siempre con el mismo entusiasmo, con la misma alegría, con la que reiniciamos o iniciamos un curso escolar, vamos a mantenernos desde casa, atentos a todas las orientaciones que estamos dando desde acá, porque el equipo de realización y el Ministerio de Educación está haciendo un gran esfuerzo para que las clases lleguen a ustedes con la calidad requerida. Recuerden el estudio independiente que les dejé. Usted debe argumentar mediante un párrafo cómo se manifiestan esas palabras de Martí en una de las obras literarias estudiadas en clase. En próximos encuentros nos estaremos dedicando a sistematizar los contenidos que usted abordó desde el mes de septiembre hasta una vez que las clases quedaron suspendidas, como se orientó el día del acto de inicio de curso desde este mismo estudio. Cada una de las unidades con su contenido de literatura, con su contenido de gramática, con el léxico y la ortografía que no puede faltar y por supuesto la redacción, que les reitero, no le tengan miedo a la hoja en blanco. Recuerden que redactar, expresarnos bien, nos hace mejores personas. El español es una herramienta de vida. A veces las personas no son tan agraciadas, pero se expresan correctamente. Y uno dice, ay, pero que no es tan agraciado, pero habla tan bonito, se expresa tan bien y por tanto nos hace vernos más bellos. Entonces no temamos a la redacción, no temamos a expresarnos correctamente. Yo les reitero, muy feliz de volverlos a encontrar y los estaré esperando el próximo viernes en el mismo horario para deleitarnos con el español y la literatura. Hasta pronto.